Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar a resolver el primer trabajo práctico de la segunda parte de la materia, en este caso del módulo de caja y bancos y créditos y deudas. Vamos a resolver el trabajo práctico de caja y bancos. Los temas que vamos a ver dentro de este trabajo práctico son, en primer lugar, el fondo fijo, en segundo lugar, arqueo de caja. Después vamos a ahondar en dos casos de conciliación bancaria y por último vamos a ver un caso de operaciones con moneda extranjera. Bueno, como ustedes han podido ver en las clases de teoría, el fondo fijo es dinero en efectivo que el ente tiene para hacer frente a pagos menores, ¿sí? Una pequeña cantidad de dinero que por su operatoria normal y habitual el ente decide tener apartado para agilizar ciertos pagos porque sería muy engorroso quizá emitir un cheque para hacer algunos pagos menores, llevaría muchísimo tiempo y sería impráctico. Dentro del tema fondo fijo tenemos que señalar algunos momentos importantes que vamos a ver dentro de este tema. Primero, la creación del fondo fijo y las posibles modificaciones en su cuantía. Cuando hablo de modificaciones en su cuantía me refiero al importe de fondo fijo en general, ¿sí? Como fondo total. Tengo un fondo fijo de 3.000 pesos, lo voy usando, después me doy cuenta que es poco 3.000 pesos, entonces decido aumentarlo, ahí entra esto que estoy diciendo de modificación en la cuantía, o tengo un fondo fijo de 10.000 pesos y me doy cuenta con su uso que es muy grande ese importe, decido disminuirlo, ahí también estaríamos en presencia de una modificación en la cuantía del fondo fijo como algo general. Después vamos a ver la utilización de ese fondo fijo a lo largo de las diferentes operaciones que realiza el ente, cómo lo va usando, qué documentos, qué documentación va teniendo al día el ente, la rendición y reposición de ese fondo fijo. La rendición tiene que ver con que un responsable del fondo fijo va a llevar un control de todos los movimientos que haya con ese fondo, ¿sí? Tanto cuando ingresa dinero en efectivo al fondo fijo como cuando tiene que hacer esos pagos menores para los cuales se creó el fondo fijo. Llega un momento en el cual el ente decide en qué momento ese fondo fijo hay que reponerlo, es decir, hay que volver a darle dinero al responsable del fondo fijo porque se ha quedado o sin plata o con poco dinero para hacer frente a esos pagos menores. En ese momento, el responsable del fondo fijo hace una rendición, es decir, se presenta ante el responsable de tesorería o ante el departamento contable, presenta la planilla de fondo fijo con todos los comprobantes y lo que se hace es, en ese momento, registrar todos esos gastos que se hicieron con el fondo fijo y aparte reponer el fondo fijo, volver a darle dinero al responsable del fondo fijo para que lo pueda utilizar. Para esto, el ente tiene que tomar una decisión acerca de la regla de reposición, es decir, cuándo vamos a pedirle al responsable del fondo fijo que venga y que nos rinda esos gastos que ha hecho con el fondo fijo. ¿Qué importe va a ser el que alerte a esa persona para decir, bueno, tengo esta cantidad de dinero, ya es hora de rendir los gastos y pedir la reposición del fondo fijo? Eso es una regla de reposición que cada ente toma y que es libre de decidir lo que quiera y obviamente a lo largo del tiempo puede ir analizando esto e ir cambiándolo. Por último, también vamos a ver que necesariamente antes de que termine el ejercicio, al cierre del ejercicio, independientemente de que se cumpla o no con la regla de reposición, debemos realizar una rendición de fondo fijo. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos dándole respuesta y estamos respetando la regla o el principio de devengado. Más allá de que no se cumpla la regla de reposición, al cierre del ejercicio, el responsable del fondo fijo va a tener que rendir todos los gastos que ha realizado desde la última rendición hasta el cierre del ejercicio.
¿Para qué? Para que esos egresos, esos gastos que ha hecho, se imputen contablemente dentro de ese ejercicio y se cumpla con el principio o criterio de devengar. ¿Cuál es la secuencia a seguir en el tratamiento del fondo fijo? Nosotros vamos a tener tres grandes instancias. En primer lugar, voy a tener una planilla de fondo fijo en donde voy a anotar todas y cada una de las cosas que vayan pasando con ese fondo fijo. Todos los movimientos que haya de ese fondo fijo, primero los vamos a ir a anotar en esa planilla de fondo fijo. Cada vez que se produce una entrada o salida de fondos del fondo fijo, voy a anotar en esa planilla. La segunda instancia es registrar en el libro diario general. ¿Cuándo voy a registrar en el libro diario general? Al crear el fondo fijo, o esto que decíamos de modificarse la cuantía del fondo fijo como un todo. Al cumplirse la regla de reposición, el responsable del fondo fijo advierte que se ha llegado al nivel que la empresa cree que es suficiente para rendir esos gastos y volver a tener el fondo fijo su importe total. Esa es la segunda opción, la segunda instancia en donde registramos en el libro diario. Al cierre del ejercicio, aunque no se realice la reposición, estos que hablábamos antes, aunque no se haya cumplido con la regla de reposición, al cierre del ejercicio, el responsable del fondo fijo va a rendir todos esos gastos, todos esos egresos, y vamos a ir a registrar al libro diario. Y por último, al cierre del ejercicio también, luego de esta rendición, de esta última rendición, vamos a analizar si hay faltantes o sobrantes de fondo fijo. Esto lo vamos a ver con profundidad en el caso práctico, cómo es el tratamiento y dónde tenemos que hacer foco para determinar si hay sobrantes o faltantes en el fondo fijo y cómo lo contabilizamos contablemente, dependiendo de la decisión que haya tomado el ente. Por último, obviamente ustedes saben que vamos a registrar en el libro mayor, en este caso de la cuenta fondo fijo, cada vez que registremos en el libro diario general con la cuenta de fondo fijo. Cada vez que registremos en el debe volver a ver la cuenta fondo fijo, va a tener su correlato en una anotación en el libro mayor de esta cuenta. Caso número 1, fondo fijo. La consigna nos dice que tenemos que registrar en el libro diario general del ente bajo estudio lo que estimemos conveniente teniendo en cuenta lo siguiente. El fondo fijo se repone una vez disminuido como mínimo el 80% de su valor de origen, es decir, acá tenemos la regla de reposición. El ente nos va a dar un valor de origen, un importe total de fondo fijo y nos dice, cuando hayas gastado el 80% o como mínimo el 80%, vení, rendime todos los egresos que hiciste con el fondo fijo y yo voy a reponerte ese dinero. La fecha de cierre del ejercicio contable tratado es el 31 de diciembre de 2015. La empresa no asume las diferencias de valores por recuentos y al cierre no se detectaron errores u omisiones en los registros contables. Aquí la empresa está tomando una decisión en cuanto a la posibilidad de que haya o no faltantes o sobrantes de fondo fijo. En el caso de que haya, la empresa no asume las diferencias, es decir, no va a ser un resultado que vamos a imputar para el ente, sino que vamos a hacer responsable al responsable justamente del fondo fijo. También obviamente vamos a tener que confeccionar la planilla de fondo fijo y el libro mayor de la cuenta de fondo fijo cada vez que registremos en el libro diario la cuenta al debe o al haber fondo fijo. Operaciones vinculadas con el fondo fijo. El 2 de noviembre del 2015, la empresa emite un cheque de 3.000 pesos de la cuenta corriente del Banco del Oeste para constituir un fondo fijo para el sector de administración. Lo que dijimos, vamos a ir por pasos esquemáticamente. Lo primero que tenemos que hacer es ir a anotar a nuestra planilla de fondo fijo.
En nuestra planilla de fondo fijo, lo primero que vamos a anotar es el 2 de noviembre, la creación del fondo fijo por 3.000 pesos, con lo cual el saldo, por el momento tenemos un solo movimiento, el saldo del fondo fijo es 3.000 pesos. Fíjense que yo arriba anoté y puse límite. Eso quiere decir, estoy plasmando de esta manera la regla de reposición. La empresa nos había dicho, podés usar hasta como mínimo el 80% de esos 3.000 pesos, con lo cual lo que tenemos que hacer es determinar la regla y el importe a partir del cual vamos a ir a rendir los gastos del fondo fijo. En este caso, si podemos gastar como mínimo el 80%, el límite va a ser el 20%. Cuando nosotros tengamos como saldo del fondo fijo el 20% o menos, vamos a tener que ir a rendir nuestros movimientos de fondo fijo y solicitar la reposición. Obviamente, el 20% de 3.000 es 600. Ese va a ser nuestro límite. Cuando nosotros, por una operación, lleguemos a un saldo de 600 pesos o nos pasemos y estemos en menos de 600 pesos, vamos a tener que ir a rendir esos movimientos de fondo fijo y vamos a solicitar la reposición del mismo. Como dijimos, la creación del fondo fijo es una de las causas por las cuales vamos a ir a registrar el libro diario general. ¿Qué vamos a registrar? El 2 de noviembre vamos a debitar la cuenta fondo fijo, cuenta patrimonial del activo. Vamos a debitarla por 3.000 pesos porque aumenta ese activo por 3.000 pesos y disminuye la cuenta Banco del Oeste, cuenta corriente, porque para crear el fondo fijo lo que estoy haciendo es emitir un cheque. Emito un cheque, lo cobro, digamos, lo retiro esa plata, el responsable del fondo fijo va y retira esa plata del Banco del Oeste y se queda con esos 3.000 pesos en efectivo para hacer frente a pagos menores. Obviamente, como tengo una registración al debe de la cuenta fondo fijo en el libro diario, voy a actualizar, en este caso va a ser el primer movimiento, de la cuenta del libro mayor, de la cuenta fondo fijo. Fíjense, el saldo obviamente va a ser de 3.000 pesos por la creación de este fondo fijo. Segunda operación, el 7 de noviembre se abona con dinero del fondo fijo 500 pesos por la compra de artículos de librería. Como dijimos, lo primero que tenemos que hacer es anotar en nuestra planilla de fondo fijo. El límite sigue siendo 600 pesos. Fíjense que ahora el 7 de noviembre incluimos como concepto este gasto de artículos de librería. Vamos a restarle 500 pesos a esos 3.000 que teníamos, con lo cual el saldo de fondo fijo ahora va a ser 2.500 pesos. La pregunta es, ¿vamos a ir ahora el 7 de noviembre a registrar en el libro diario general este egreso de fondo por 500 pesos? Bueno, lo tenemos que analizar de esta manera. Comparamos el saldo que tenemos luego de haber gastado estos 500 pesos con el límite que tenemos por la regla de reposición. Estamos por ahora, estamos por encima del límite. Tenemos 2.500 pesos y la empresa nos exige que por lo menos gastemos hasta llegar a tener un saldo de 600 pesos o menos, con lo cual no vamos por ahora a registrar en el libro diario. Como aún falta para llegar al límite de la regla de reposición, avanzamos sin registrar en el libro diario general y obviamente tampoco en el libro mayor. El 10 de noviembre se abonan 750 pesos con dinero del fondo fijo por cartas documento enviadas a clientes. Nuevamente, lo primero que tenemos que hacer es anotar en nuestra planilla de fondo fijo. El tercer movimiento, el 10 de noviembre, envío de cartas documento, restamos 750 pesos del fondo fijo, que ahora va a tener un saldo de 1.750 pesos. Volvemos a compararlo con nuestra regla de reposición y volvemos a identificar que no tenemos que por ahora registrar en el libro diario general porque aún falta llegar al límite de regla de reposición. Seguimos avanzando sin registrar en el libro diario general.
El 20 de noviembre se advierte que el total asignado al fondo fijo es excesivo, por lo que se disminuye en 1.000 pesos que se depositan en la cuenta corriente del Banco del Oeste. En este caso, hay una modificación en la cuantía del importe de origen del fondo fijo. La empresa había dicho, destinemos 3.000 pesos en efectivo para armar, para crear un fondo fijo. Con el paso del tiempo, el ente, los encargados de decidir, se dan cuenta que es excesivo ese importe, es mucho tener 3.000 pesos en efectivo para fondo fijo. Disminuyámoslo, el importe de origen disminuyamos. Con lo cual, esto primero lo vamos a reflejar en nuestra planilla de fondo fijo. Es lo primero que hacemos siempre que haya un movimiento de fondo fijo. Registramos el 20 de noviembre en nuestra planilla la disminución de 1.000 pesos de fondo fijo, ahora el saldo es de 750 pesos. Y observen una cosa, cómo se modifica el importe de origen, el valor total que el ente quiere conservar de fondo fijo como un todo, también tenemos que actualizar el nuevo límite de reposición. Antes era 600 pesos porque era el 20% de 3.000. Ahora es 400 pesos porque es el 20% de 2.000. Ahora el fondo fijo, su importe de origen es 2.000, con lo cual cambia nuestro límite de reposición. Ahora tenemos que observar y comparar el saldo del fondo fijo con estos 400 pesos para ver cuándo debemos rendir y pedir reposición de fondo fijo. Más allá de esto, de este nuevo límite, dijimos al principio, una de las razones por las cuales vamos a ir a registrar al libro diario es por la modificación en la cuantía del importe de origen de este fondo fijo. Y es lo que está pasando este 20 de noviembre. Con lo cual, vamos a ir al libro diario y vamos a reconocer solamente este movimiento de disminución de la cuantía del importe de origen, porque aún no cumplimos con la regla de reposición. Solamente lo que hacemos es, vamos a disminuir en 1.000 el fondo fijo, con lo cual va a disminuir ese activo de fondo fijo, lo vamos a acreditar por 1.000 pesos, y lo que me dice es que depositamos esos 1.000 pesos en la cuenta corriente del Banco del Oeste, con lo cual va a aumentar mi saldo de bancario, ¿no? Por supuesto, y el saldo de la cuenta Banco del Oeste, cuenta corriente, que es la que vamos a debitar por 1.000 pesos el 20 de noviembre. Esta registración, hemos acreditado la cuenta de fondo fijo, obviamente tenemos que anotarla también en el libro mayor de la cuenta fondo fijo, fíjense, que queda con 2.000 pesos de saldo, que es el nuevo importe de origen. Son los únicos dos movimientos que tenemos en el mayor porque todavía no hemos cumplido con la regla de reposición. El 23 de noviembre se otorga un anticipo de sueldo de 400 pesos a un empleado del sector. Se usa, esto no se dice, pero se usa el dinero del fondo fijo, ¿no? Eso estamos suponiendo. Vamos a la planilla de fondo fijo. Tenemos nuestro nuevo límite de 400 pesos y luego de la disminución en la cuantía del importe de origen, anotamos el 23 de noviembre, anticipo de sueldo y restamos de ese fondo fijo 400 pesos. Fíjense lo que pasó. El saldo del fondo fijo de 750 pesos pasó a 350, porque le restamos esos 400 pesos. Ahora sí, comparamos, esto lo tenemos que hacer siempre que hagamos un movimiento en la cuenta de fondo fijo, comparamos el saldo de la cuenta de fondo fijo, de la planilla, con el límite, y vemos que estamos por debajo del límite. Ahora sí, es momento de rendir todas las erogaciones que hemos realizado con la plata del fondo fijo y solicitar la reposición. Llegamos al límite de la regla de reposición. El responsable del fondo fijo presenta los comprobantes para rendirlos y reponer el fondo fijo, es decir, volver a tener 2.000 pesos, que es el nuevo importe de origen que decidió la empresa que el fondo fijo tenía que tener. Vamos a registrar ahora sí
porque llegamos a cumplir la regla de reposición en el libro diario a partir de la operación número 6. El 24 de noviembre se presenta la planilla de rendición y los respectivos comprobantes, extendiéndose un cheque del Banco del Oeste para reponer el fondo fijo. El responsable del fondo fijo advierte que tiene menos plata que lo que el límite de reposición le dice, va a presentarse a la oficina contable, a la tesorería, donde sea que tenga que hacerlo, y pide la reposición del fondo fijo, rindiendo a través de todos los comprobantes necesarios, todas las erogaciones que ha hecho con la plata de ese fondo fijo. Esta es la planilla que teníamos antes y obviamente, luego de que se reponga ese fondo fijo, se emite un cheque para reponer ese fondo fijo, un cheque ¿por qué importe? Por el importe que haga que ese fondo fijo vuelva a tener 2.000 pesos. Por eso es lo que tenemos esa registración, esa anotación en la planilla de fondo fijo. El 24 de noviembre hay una reposición de fondo fijo de 1.650 pesos. ¿Por qué es ese importe? Porque tenemos 350 pesos y necesitamos tener 2.000. Con lo cual, el cheque es emitido por 1.650 pesos, el responsable del fondo fijo lo cobra en el banco y ya tiene nuevamente 2.000 pesos en efectivo para hacer esos pagos menores, que es el fin último del fondo fijo. Dijimos, cuando haya una reposición de fondo fijo y rindamos las erogaciones que hicimos con ese fondo fijo, tenemos que plasmar esto en el libro diario. ¿Qué vamos a plasmar? Fíjense la operación número 6. Por un lado, emitimos un cheque, ¿sí? Emitimos el cheque del Banco del Oeste, dijimos, por 1.650 pesos. Vamos a acreditar esa cuenta, vamos a acreditarla por 1.650 pesos, estamos emitiendo un cheque. ¿Y cómo se plasma la rendición de erogaciones que tenemos en la planilla del fondo fijo en el libro diario? Y bueno, cada una de esas erogaciones tenemos que determinar qué tipo de variación generan dentro del patrimonio, qué tipo de erogación es. Y bueno, el gasto en artículos de librería claramente constituye un resultado negativo, un gasto de librería y papelería, y por eso aparece esa cuenta debitada por los 500 pesos del lado del debe, obviamente debitada, valga la redundancia. Luego tenemos el envío de cartas documento. El envío de cartas documento también constituye un resultado negativo, en este caso cuando tiene que con gastos relacionados con gastos de correo, cuando tiene que ver con gastos de correo, hablamos de franqueo. Por eso pusimos como resultado negativo la cuenta gastos de franqueo, 750 pesos debitada. Por último, el anticipo de sueldo no reviste ninguna complejidad, es un derecho a favor del ente que va a tenerlo en cuenta el día que le pague el sueldo a ese empleado, le va a pagar 400 pesos menos. Lo que registramos es un anticipo de sueldo, una cuenta patrimonial del activo, al debe por 400 pesos. Ahora bien, como ustedes ven, en este último asiento de rendición de fondo fijo, no tocamos la cuenta fondo fijo. Por eso no estamos yendo a registrar en el libro mayor de fondo fijo. La pregunta es, ¿por qué no registramos nada en el mayor de fondo fijo? Porque fíjense lo que podríamos haber hecho. Nosotros podríamos haber desdoblado esta reposición de fondo fijo en 2 pasos. Podríamos haber reconocido todas estas erogaciones, como lo hicimos en la pantalla anterior, pero podríamos haber acreditado fondo fijo, que es lo que en realidad pasó. Yo saqué esos 1.650 pesos del fondo fijo para hacer frente a todas esas erogaciones. Pero ese mismo día que estoy rindiendo esas erogaciones, me están emitiendo un cheque para reponer el fondo fijo, con lo cual el segundo asiento que tendría que hacer es volver a debitar los 1.650 pesos para que aumente la cuenta fondo fijo y acreditar la cuenta Banco del Oeste cuenta corriente por esa emisión de cheque, que en definitiva lo que genera es que estos dos movimientos, uno al haber de 1.650 y otro al debe de 1.650 de ese fondo fijo, se cancelen. Es lo mismo que no hacerlo. Con lo cual,
Por eso hicimos en el libro diario la reposición en un solo paso. Debitamos todas las erogaciones clasificándola como corresponde y acreditamos directamente la cuenta Banco del Oeste, cuenta corriente. De esta manera no tocamos la cuenta mayor del fondo fijo y si ustedes se fijan y hacen el mayor, la planilla de fondo fijo va a tener 2.000 pesos y el mayor también va a tener 2.000 pesos. Operación número 7. El 10 de diciembre se abonan 150 pesos en concepto de viáticos. Vamos a anotar esta erogación en la planilla de fondo fijo, el 10 de diciembre, viáticos, y los restamos los 150 pesos. Vamos a tener ahora un saldo de 1.850 pesos que está por encima del límite fijado de 400, con lo cual no vamos a registrar absolutamente nada en el libro diario general. La operación 8, el 22 de diciembre, se abonan 400 pesos a la imprenta por una impresión de facturas y papelería con el logotipo comercial. Volvemos a anotar primero en la planilla de fondo fijo, 22 de diciembre, gastos de imprenta, restamos estos 400 pesos y ahora el saldo de fondo fijo es de 1.450, sigue por encima del límite de 400 pesos, con lo cual seguimos sin registrar en el libro diario general. El 31 de diciembre se efectúa el arqueo del fondo fijo, adjuntándose a la planilla de rendición los comprobantes de los pagos realizados y 1.400 pesos en efectivo. Como ustedes vieron en las clases teóricas, el arqueo del fondo fijo no es más que un procedimiento de control en donde el responsable del fondo fijo empieza a contar los elementos que tiene dentro de ese fondo fijo, de esa caja que tiene, en donde tiene dinero en efectivo, por un lado, 1.400 pesos, y todos los comprobantes que les va a servir para rendir las erogaciones en el fondo fijo, comprobantes que fue obteniendo a medida que iba realizando pagos con ese fondo fijo. Ahora bien, el fondo fijo, si nosotros vamos a la planilla y vamos al último movimiento de la planilla, fíjense lo que pasa. El fondo fijo tenía un saldo de 1.450 pesos. Tenemos que realizar una rendición sin reposición al cierre del ejercicio. Era otro de los motivos por los cuales íbamos a ir a nuestro libro diario general y registrar. ¿Para qué? Ya lo dijimos, para que todas las erogaciones de ese año, de ese ejercicio, queden imputadas en ese ejercicio. Con lo cual, vamos al libro diario y las únicas dos erogaciones que tenemos que registrar en esta operación 9 del 31 de diciembre son los viáticos, a los que le vamos a llamar genéricamente gasto de movilidad y viáticos, es una erogación que representa claramente un resultado negativo, lo debitamos por 150 pesos. Y el gasto de imprenta, directamente le ponemos gasto de imprenta, también representa un resultado negativo que debitamos por 400 pesos. En este caso, fíjense cómo vamos a acreditar la cuenta fondo fijo por 550 pesos, porque lo único que hay es una rendición sin reposición. No estamos pidiendo que nos den un cheque para volver a tener el importe total de fondo fijo. Lo único que estamos haciendo es haciendo un corte porque termina el ejercicio y rendimos todas las erogaciones que el fondo fijo realizó dentro de ese ejercicio. Cuando nosotros plasmamos este movimiento en la cuenta de fondo fijo en el libro mayor de esta cuenta, llegamos al saldo, al mismo saldo que tiene la planilla de fondo fijo. 1.450 pesos de saldo deudor en la planilla, en el mayor general, 1.450 pesos en la planilla de fondo fijo. El problema acá es otro. Realizamos un arqueo, contabilizamos y llegamos a la conclusión de que en realidad el arqueo lo que hace es un procedimiento de control que nos dice cuánta plata realmente hay en el fondo fijo. Realmente hay 1.400 pesos. El problema es que en el saldo contable del mayor y en la planilla tenemos 1.450. Hay una diferencia de 50 pesos
entre lo que dice el arqueo, que es lo que realmente hay, y lo que tenemos en nuestra contabilidad. Y acá esto quiero que prestemos atención, porque este razonamiento nos va a servir de acá en adelante para un montón de otros rubros, para un montón de otros procedimientos de control y para determinar faltantes y sobrantes en diferentes ocasiones, en diferentes rubros dentro de la segunda parte de la cursada. Tenemos que pensar siempre y tener presente que la contabilidad lo que intenta es reflejar la realidad. Con esto quiero decir que ante la disyuntiva entre una diferencia de importes entre lo que marca la realidad y lo que marca la contabilidad, lo que tenemos que modificar es la contabilidad para que la contabilidad se adecue a la realidad. Con esto lo que quiero decir es, algo vamos a tener que modificar en la contabilidad y en la planilla de fondo fijo para que reflejen la realidad. La realidad es que hay 1.400 pesos. Ahora veremos qué tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer en la contabilidad y en la planilla para que en vez de decir 1.450, diga 1.400, porque lo que prima es la realidad. Entonces, a la pregunta de, bueno, acá hay una diferencia. ¿Esa diferencia constituye un faltante o un sobrante? Lo que tenemos que hacer es siempre posicionarnos del lado de la realidad. Y por eso decimos que faltan 50 pesos en la realidad. De esa manera tenemos que pensarlo, siempre posicionados del lado de la realidad. Esto, insisto, les va a servir de acá en adelante para un montón de rubros, para un montón de situaciones en donde hay que determinar este tipo de diferencias. Posiciónense en la realidad. ¿Qué es lo que pasa acá? Faltan en la realidad 50 pesos. Es decir, tenemos un faltante de fondo fijo. Obviamente que lo que tenemos que hacer nosotros es realizar el ajuste necesario para que esto no pase más y para que no falte más. Pero hoy la realidad es que hay un faltante. Faltan 50 pesos en la realidad. Fíjense esto, según el enunciado, la empresa no asume las diferencias de valores por recuentos y al cierre no se detectaron errores u omisiones en los registros contables. ¿Qué quiere decir esto? La empresa le dijo al responsable del fondo fijo, si acá hay una diferencia entre lo que va a decir el arqueo que vamos a practicar y lo que dice tu planilla y la contabilidad, te vas a hacer cargo vos. Nosotros como ente, como empresa, no vamos a asumir esa diferencia, sea positiva o negativa, en este caso negativa, no vamos a asumir esa diferencia, te vas a hacer cargo vos. Muy bien. Esto es una decisión de la empresa, puede decidir totalmente distinto y hacerse cargo la empresa de esta diferencia y no endilgarle la responsabilidad al responsable del fondo fijo. Esta empresa en particular no se hace cargo de las diferencias, responsabiliza al responsable del fondo fijo de esta diferencia de 50 pesos. Con lo cual, lo que vamos a tener que anotar es, nuevamente en la planilla, es lo primero que hacemos, anotar en la planilla. Y en este caso, como es responsable el responsable del fondo fijo de esta diferencia, lo que hacemos es, nosotros teníamos un saldo en la planilla de 1.400 pesos. Ese saldo tiene que disminuir. ¿Por qué? Porque tengo que tener 1.400 pesos. La planilla tiene que decir 1.400, porque es lo que hay en la realidad. Esos 50 pesos que restamos para llegar a los 1.400, en este caso y por la decisión del ente, lo vamos a considerar como un anticipo de sueldo. ¿Qué le estamos diciendo al empleado? Te hago cargo de estos 50 pesos, te los voy a hacer de cuenta que te los di anticipadamente y el día que te pague el sueldo, te pago 50 pesos menos. De esa manera, la empresa hace cargo al responsable del fondo fijo de esta diferencia. De esta manera, llegamos a que la planilla tenga 1.400 pesos como marca la realidad. Dijimos, la última razón por la cual vamos a ir a registrar el libro diario general es por diferencias de faltantes o sobrantes de fondo fijo. En el libro diario, en la última registración,
Disminuimos en 50 pesos la cuenta fondo fijo porque lo restamos en la planilla. Vamos a acreditar la cuenta fondo fijo por 50 pesos. Y esa erogación, esa anotación que hicimos, la hicimos haciéndolo cargo al responsable del fondo fijo y considerándolo como un anticipo de sueldo que le hicimos. Con lo cual, esa es la cuenta que vamos a debitar. Anticipo de sueldo, 50 pesos al debe. ¿Por qué? Porque de esta manera, cuando le paguemos al responsable del fondo fijo el sueldo, vamos a descontarle esos 50 pesos y ahí se va a estar haciendo cargo de esta diferencia. Si ustedes ven, el mayor de fondo fijo lo tenemos que actualizar porque estamos realizando una registración en el haber de esta cuenta y también va a quedar con 1.400 pesos, que es lo que en realidad había en el fondo fijo antes, a partir del recuento. 1.400 pesos en la realidad, 1.400 pesos en la planilla, 1.400 pesos en el mayor. Esto quedó cerrado. Acá termina el caso del fondo fijo. Ahora vamos a pasar al arqueo de caja. El arqueo de caja es similar al arqueo de fondo fijo. Es un procedimiento de control, un recuento físico de billetes, monedas, valores pendientes al cobro, es decir, cheques con un pago diferido, y otros elementos que pueda haber dentro de esa caja que el tesorero de la empresa tiene, ¿sí? Dentro de esa caja que realmente puede ser una caja real, literalmente una caja, en donde él tiene todos esos valores. En el arqueo se hace un recuento de todo lo que encuentran en esa caja y tenemos que empezar a analizar un poquito, primero, después de realizar ese recuento, esos elementos que encontré. Tengo que analizar, ¿es correcto que estos elementos formen parte contablemente de la cuenta caja? Todos los elementos que conté físicamente, que tengo en la caja, en esa caja de cartón que tiene el tesorero, todos esos elementos, ¿es correcto que formen parte del saldo de la cuenta contable caja? Si la respuesta es no, entonces tengo que, entre comillas, sacarlos de la caja, disminuir el saldo de la cuenta caja, es decir, acreditar la cuenta caja y, bueno, esos elementos reubicarlos contablemente en algún lugar, ver qué tipo de elemento es y registrar contablemente a partir de ese análisis en otro lado ese elemento, que ya no va a ser considerado caja. Caso número 2. Recuento de fondos y valores, determinación del saldo de la cuenta caja. Determinar el saldo de caja al cierre del ejercicio, 31 de diciembre del 2019, y registrar en el libro diario general de la Maderera SRL lo que estime conveniente, teniendo en cuenta lo siguiente. El saldo contable de la cuenta caja a la fecha de cierre ascendió a 565 pesos. Antes que hagamos cualquier cosa, el mayor de la cuenta caja arroja un saldo deudor de 565 pesos. Se responsabiliza el cajero en el caso de existir billetes deteriorados, porque ya no pueden ser utilizados, o fuera de circulación, tampoco pueden ser utilizados. No se responsabiliza el cajero en el caso de faltantes de fondos no significativos por redondeos de centavos. En este caso, fíjense que la empresa toma dos decisiones distintas. Si el cajero recibió cheques deteriorados o fuera de circulación, se va a tener que hacer cargo de ese error. Si hay faltantes de fondos, luego del arqueo se determinan faltantes y no son significativos, asume la empresa esa situación, no lo responsabiliza el cajero. Según el manual de cuentas, la cuenta caja se acredita no solo para efectuar depósitos en bancos, sino también para realizar pagos en efectivo. Es decir, lo que está diciendo acá es que se usa el dinero en efectivo para realizar algunos tipos de pagos, no solamente para depositar plata en los bancos. Del recuento de fondos y valores al 31 de diciembre del 2019 surge la existencia de: abrimos la caja
y empezamos a ver qué tiene adentro esa caja. 3 billetes de 100 pesos, un billete de 10 pesos y monedas por un total de 7 pesos. Un billete de 10 pesos deteriorado, 2 billetes de 2 pesos y 2 monedas falsas de 1 peso. Un cheque del Banco Río de fecha 11 de octubre del 2019 por 98 pesos que fuera entregado por el cliente ruso en cancelación de una compra a crédito. Un cheque del Banco Nación con fecha 22 de diciembre por 20 pesos recibido del cliente El Negro Sociedad Colectiva por una compra de mercaderías al contado. Un cheque del Citibank de fecha 10 de enero del 2020 por 50 pesos recibido del cliente Ariel Mesa. Por último, comprobantes por 60 pesos que corresponden 10 pesos a las fotocopias sacadas por el cadete el 20 de diciembre y 50 pesos a una compra de artículos de librería del 21 de diciembre. Hicimos nuestro recuento, tenemos todos esos elementos dentro de nuestra caja. Tenemos que analizar qué elementos de eso está bien que formen parte del saldo contable de caja y qué de todo eso tenemos que reimputarlo y sacarlo de la caja, disminuyendo, obviamente, el saldo contable de la cuenta caja. Empecemos de a uno. Primero, billetes en circulación tenemos 317 pesos. Fíjense, punto A. 3 billetes de 100, 300 pesos. Un billete de 10, 310. Y monedas por un total de 7 pesos. Esos 317 pesos que son billetes en circulación, que sirven como medio de pago, que están habilitados y que están en perfectas condiciones, está bien que formen parte del saldo contable de caja. Por eso lo ponemos de ese lado de la columna, dentro de caja. Ahora bien, fíjense el punto B. Por un lado tenemos un billete deteriorado de 10 pesos. Ese billete no puede formar parte de la cuenta caja porque no nos sirve para pagar. No tiene poder cancelatorio, no nos sirve más como efectivo. Ahora bien, lo que tenemos que saber es, esos 10 pesos no son caja. ¿Qué son? En este caso, como la empresa decidió responsabilizar al cajero de este tipo de cheque, de este tipo de error, ¿no? Es un error recibir un cheque deteriorado o recibirlo deteriorado o no conservarlo de una manera correcta que hizo que se deteriore, ¿no? El responsable de esto para la empresa es el cajero, con lo cual nuevamente, como pasaba con el fondo fijo, lo que generamos es un anticipo de sueldo. Es decir, esos 10 pesos no son parte del saldo contable de caja. Bueno, tienen que formar parte de otra cuenta. En este caso, la cuenta que no es caja es anticipo de sueldo patrimonial del activo. Lo mismo pasa con los billetes fuera de circulación. Ustedes sabrán que los billetes de 2 pesos actualmente están fuera de circulación, no se permiten pagos con ese billete, ya no forman parte del circulante, con lo cual son 2 billetes de 2 pesos, son 4 pesos que tampoco tienen que formar parte del saldo contable de caja. Y también la empresa responsabiliza por este tipo de errores al cajero, con lo cual, nuevamente, esto no es caja, pasa a ser anticipo de sueldo. Las dos monedas falsas siguen la misma suerte. Son 2 monedas falsas de 1 peso que no forman parte de caja. Son 2 pesos que también vamos a generar un anticipo de sueldo. Esas 3 cosas se las va a descontar al cajero a fin de mes el ente porque los responsabiliza por esos elementos. Ahora vamos a empezar a analizar los cheques. Y en cuanto a los cheques, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros recibimos un cheque, ese cheque tiene una fecha. La empresa va a poder cobrar ese cheque desde esa fecha que dice y hasta 30 días para adelante. Tiene 30 días desde la fecha que dice el cheque para cobrar ese cheque. Si eso no pasó, si durante esos 30 días la empresa no cobró el cheque, ese cheque no se puede usar, se anula
y bueno, ahí habrá que ver, se genera otro cheque o se soluciona de otra manera. Pero ese cheque ya no se puede cobrar, con lo cual eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta para determinar si el cheque que tenemos en la caja está bien que sea parte del saldo contable de caja o no. Fíjense el primer cheque, inciso C. Ese cheque tiene fecha 11 de octubre y nosotros estamos al 31 de diciembre. Esos 98 pesos no podemos cobrarlos hoy 31 de diciembre. Está mal dejar esos 98 pesos en el saldo contable de la cuenta caja, con lo cual no forman parte de la cuenta caja esos 98 pesos. El tema es, si no son caja, ¿qué son? Bueno, en este caso el enunciado nos dice que ese cheque nos lo entregó un cliente en cancelación de una compra a crédito. Es decir, ese cliente había comprado a crédito, con lo cual nosotros teníamos un derecho a cobrar que el cliente había cancelado con ese cheque. Lo que hacemos es, como ese cheque no lo podemos cobrar, como ese cheque lo tenemos que anular, volvemos a tener esa deuda por la venta de cuenta. Esa deuda tiene el tercero, ¿no? El derecho a nosotros de la transacción por cuenta corriente comercial. Por eso es que ponemos deudores por venta. Volvemos a tener el derecho a cobrar, porque el cheque que nos había entregado el cliente no nos sirve, ha pasado el tiempo, lo que tendremos que hacer es comunicarnos con el cliente y decirle, mirá, tenemos que volver a hacer el cheque porque el que me diste venció. Con lo cual, lo que decimos es que se vuelve a tener ese derecho. Ahora bien, el inciso D, fíjense, el cheque tiene fecha 22 de diciembre. Esos 20 pesos al 31 de diciembre los podemos cobrar, con lo cual está bien que esos 20 pesos formen parte del saldo de la cuenta caja. No hacemos nada con eso. Igual que los billetes en circulación, los dejamos en la columna de caja. El tercer cheque es un cheque con fecha 10 de enero del 2020. Es decir, tiene una fecha de pago diferido. Hoy no lo podemos cobrar, con lo cual hoy no forma parte del saldo contable de la cuenta caja. Si no forma parte de caja, saldo de qué cuenta forma. O sea, en qué cuenta lo tenemos que poner a ese cheque. Como lo vimos ya en la primera parte, estos cheques que recibimos de pago diferido, en realidad tienen que formar parte de una cuenta contable que podemos llamar valores al cobro o valores a depositar. Por último, tenemos dos comprobantes. Por un lado, una factura por las fotocopias de 10 pesos, obviamente que ese comprobante no forma parte de la cuenta caja. Lo que hace ese comprobante es respaldar un gasto de librería y papelería. Y por el otro lado tenemos 50 pesos por una compra de artículo de librería del 21 de diciembre. De la misma manera, esa otra factura tampoco forma parte de la cuenta caja, sino que respalda el gasto de librería y papelería. Usamos la misma cuenta para los dos, una cuenta más bien genérica. Después de todo este análisis y de todo el arqueo, lo que vemos es que realmente el saldo de la cuenta caja, contablemente, tendría que arrojar 337 pesos. Y que todo lo que no es caja suma 224 pesos. Es decir, debemos disminuir la cuenta caja contablemente en 224 pesos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yendo al libro diario. Tenemos esta planilla de arqueo y vamos a volcarla en el libro diario. Ya seleccionamos o determinamos todas las cuentas que tenemos que utilizar para disminuir el saldo de la cuenta caja. Si ustedes ven, lo que hacemos es acreditar la cuenta caja por 224 pesos y vamos a debitar cada una de estas cuentas que hemos seleccionado. Anticipo de sueldo por 16 pesos, que es la suma de los 3 anticipos que generamos. Los 98 pesos de deudores por venta por este cheque que nos había dado el cliente y que venció. Los 50 pesos de valores a depositar o valores al cobro. Y los 60 pesos, sumamos los dos gastos de librería. De esta manera,
lo que teníamos de saldo, según el enunciado, antes del arqueo, eran 565 pesos. Ahora registramos en el libro mayor de la cuenta caja, al haber 224 pesos. Fíjense lo que está pasando acá. Según el arqueo, hay 337 pesos. Eso es lo que hay en la realidad. Contamos y tenemos 337 pesos. Esa es la realidad. La contabilidad hoy dice que tenemos 341 y eso no es verdad. Tenemos que ajustar la contabilidad para que refleje la realidad del arqueo. Lo que pasa acá es que faltan en la realidad 4 pesos. Faltante de caja. Esta empresa había decidido no responsabilizar al cajero en el caso de faltantes de fondos no significativos por redondeo de centavos. Estos 4 pesos que faltan, este faltante de caja, lo vamos a registrar, obviamente, acreditando la cuenta caja, porque teníamos 4 pesos que teníamos que reducir de la cuenta caja para llegar a los 337 pesos de la realidad. Y obviamente tenemos que reconocer este faltante, este resultado negativo en este caso, porque es la empresa la que se hace cargo de esta diferencia. Faltante de caja, resultado negativo debitado por 4 pesos. Caja, vamos a disminuirlo en 4 pesos. ¿Qué es lo que necesitamos para que el mayor de caja sea igual a lo que obtuvimos en la realidad a través del arqueo? 337 pesos de saldo. Si ven ahora, obviamente después de este ajuste coincide el saldo del libro mayor con el arqueo que realizamos. Pasamos ahora a conciliación bancaria. La conciliación bancaria no es más que la comparación de la información que tiene el ente a través del mayor de la cuenta banco, cuenta corriente, de la cuenta que sea, un banco X, de la cuenta corriente, con la información que nos proporciona el banco a través del resumen bancario o extracto bancario. Se comparan esas dos documentaciones, esas dos fuentes de información para detectar posibles diferencias y ajustar. El procedimiento es el siguiente. En primer lugar, tenemos que verificar que estamos partiendo de saldos iniciales que sean iguales. Es decir, partimos desde el mismo lugar y desde allí, validando todo lo que pasó antes, vamos a empezar a analizar todo lo que ha pasado después. Ese es el primer y muy importante paso, verificar que los saldos de inicio, tanto del banco como del ente, sean iguales. Luego vamos a empezar a detectar diferencias entre lo que dice el extracto y lo que dice el mayor de la cuenta banco X, cuenta corriente de nuestra contabilidad. Después de detectar las diferencias, las tenemos que analizar y vamos a encontrar diferencias de dos tipos. Va a haber diferencias de tipo temporarias, que esas diferencias se van a arreglar solas con el mero paso del tiempo o con cuestiones que no tienen que ver ni con el ente ni con el banco, ya lo vamos a ver. Temporarias. Con el mero paso del tiempo se soluciona. Nadie tiene que hacer nada. Nadie me refiero al ente ni al banco. Pero hay otro tipo de diferencias que son permanentes. Y nos referimos a que son permanentes en tanto que si el banco o el ente no hacen nada, esas diferencias van a permanecer. Alguien, el ente o el banco, tienen que ajustar su contabilidad. Obviamente que el ente va a registrar como último paso aquellas diferencias permanentes que le corresponda a él registrar. Va a haber algunas diferencias que va a tener que ajustar el banco, permanentes, y hay otras diferencias permanentes que va a tener que ajustar el ente. Determinación del saldo de Banco Nación cuenta corriente. Efectuar la conciliación bancaria el 31 de marzo del 2009 y registrar lo que estime conveniente en relación al saldo de la cuenta Banco Nación cuenta corriente, tomando en consideración el resumen bancario emitido por el Banco Nación que se adjunta,
el libro mayor de la cuenta Banco Nación Cuenta Corriente que se transcribe a continuación. Estos son las dos fuentes de información con las que contamos. Por un lado, el extracto o resumen bancario del Banco Nación. Por el otro lado, todos los movimientos del mes de marzo de nuestro libro mayor de la cuenta Banco Nación Cuenta Corriente. Dijimos, acá lo primero que tenemos son las diferencias que encontramos. Empezamos a ver las diferencias y tenemos, primero, gastos por mantenimiento de cuenta, 20 pesos. Están en el extracto del Banco Nación y no están en el mayor. Segunda diferencia, gastos por certificación de firma. Hay una reducción del saldo bancario de 3 pesos que no está plasmado en el mayor. Tercera diferencia, un cheque debitado erróneamente por el banco, ya que pertenece a otra cuenta corriente bancaria. El banco se equivocó y me sacó plata indebidamente, pensando que ese cheque era mío y ese cheque no era emitido por mí, con lo cual hay un movimiento en el extracto bancario que no está plasmado en el libro mayor. Ahora vamos a ver quién tiene que ajustar esto. Cuarta diferencia, gastos por pedido de chequeras registrados por la empresa el 9 de marzo. Si ustedes se fijan, el 9 de marzo la empresa ya había registrado 5 pesos por esas chequeras y el 19 de marzo vuelve a hacerlo. Obviamente que en el extracto no están esos segundos 5 pesos debitados. Hay un error de la empresa, ahora vamos a ver su tratamiento. Quinto, cheque aún no presentado al cobro. ¿Qué pasó acá? La empresa emite un cheque y ustedes saben que cuando nosotros emitimos un cheque para realizar un pago, vamos a registrar en el haber la cuenta Banco Nación Cuenta Corriente en este caso. Y eso se va a ver reflejado en nuestro libro mayor y es lo que está pasando acá. Tenemos 200 pesos en el haber porque emitimos un cheque de 200 pesos. En el extracto bancario eso no está plasmado. ¿Y por qué no está plasmado? Porque la persona que tiene el cheque en la mano todavía no lo fue a cobrar. Ahora vamos a ver qué pasa con ese tipo de diferencias. Por último, depósito aún no acreditado por el banco. La empresa va y realiza un depósito para aumentar el saldo bancario de su cuenta y lo realizó en este caso el 30 de marzo y hoy estamos parados el 31 de marzo. Ustedes saben que el banco tiene algunos procedimientos por los cuales hay una demora entre el día que uno hace el depósito, cada vez eso varía, ahora no pasa tanto, pero hay situaciones en las que sí pasa, en donde nosotros hacemos un depósito y vemos reflejada ese depósito, ese aumento del saldo bancario unos días después. Y eso es lo que está pasando acá. La empresa, en su contabilidad, ya tiene la boleta de depósito, con lo cual puede registrar en el debe el aumento del saldo de la cuenta Banco Nación Cuenta Corriente, y es lo que hace por 500 pesos, pero como todavía no han pasado ese tiempo que se toma el banco para procesar ese depósito, no lo vemos plasmado en el extracto bancario. Ahora vamos a ver cómo se trata ese tipo de diferencias. Bueno, lo primero que teníamos que hacer, dijimos, para conciliar, es cerciorarnos de que estamos partiendo de saldos iniciales idénticos. Si ustedes ven, el saldo es de 2.000 pesos, el saldo anterior, el saldo de inicio de esta conciliación, es de 2.000 pesos en el extracto bancario y es de 2.000 pesos en nuestro mayor. El primer paso está cumplido. Ahora bien, si ustedes se fijan, el saldo final de marzo es de 342 pesos en el caso del extracto y de 740 pesos en el caso del libro mayor nuestro. Acá estos son los dos importes que vamos a tomar, a partir de los cuales vamos a empezar a analizar las diferencias que hemos encontrado. Acá tenemos todas las diferencias y las plasmamos en este cuadro. Fíjense en este cuadro de conciliación, en donde tenemos la diferencia, vamos a clasificarla por tipo de diferencia, es decir, aquí vamos a decir si la diferencia es permanente o temporal. Luego, si son permanentes, vamos a tener que determinar quién soluciona esa diferencia. ¿Ajusta la contabilidad del ente o ajusta la contabilidad del banco? Obviamente, si es temporal, dijimos, son diferencias que ni el banco ni el ente tienen que hacer nada,
se solucionan con el mero transcurso del tiempo. Las últimas dos columnas son el saldo contable al 31 de marzo. La contabilidad tiene un saldo de 740 pesos en el mayor de Banco Nación Cuenta Corriente. Y el saldo bancario, el extracto bancario, nos dice que al 31 de marzo hay 342 pesos. El fin de esto es llegar al mismo importe de total luego de determinar este tipo de diferencias. La primera diferencia es por el gasto de mantenimiento. El gasto de mantenimiento estaba en el extracto, el banco nos había sacado 20 pesos de nuestra cuenta por ese gasto de mantenimiento. Es una diferencia permanente en tanto, si el ente no hace nada, si nadie hace nada, no si el ente, si nadie hace nada, esa diferencia va a seguir estando. El mero paso del tiempo no lo va a solucionar. Alguien tiene que hacer algo. En este caso, está bien lo que hizo el banco de sacarnos esos 20 pesos por gastos de mantenimiento. Lo que falta es que el ente solucione esta diferencia que es permanente y registre esa disminución de Banco Nación Cuenta Corriente por este gasto de mantenimiento. La segunda diferencia son los gastos de certificación de firmas. En este caso pasa exactamente lo mismo. El banco nos saca 3 pesos de nuestra cuenta bancaria y nosotros como ente no hemos registrado ese movimiento, esa disminución en nuestra contabilidad. Es el ente el que tiene que solucionar esa diferencia permanente. Si nadie hace nada, esos 3 pesos van a seguir formando parte de la diferencia. Con lo cual el ente tiene que ajustar y reducir, obviamente va a reducir el saldo contable de la cuenta Banco Nación Cuenta Corriente. Fíjense la tercera diferencia, cheque debitado erróneamente por el banco. El banco creyó que ese cheque lo habíamos emitido nosotros, alguien lo cobró y nos sacó esa plata, esos 80 pesos, nos sacó de nuestro saldo bancario. Ese es un error del banco. Y si nadie hace nada, ese error va a seguir generando diferencia. Es una diferencia permanente. Pero ¿quién tiene que arreglar esto? ¿Quién se equivocó en este caso? El banco. El banco es el que tiene que devolverle a nuestro saldo bancario esos 80 pesos. Por eso sumamos 80 pesos al saldo bancario, porque me lo sacó mal. Entonces ahora tiene que corregir ese error y sumar 80 pesos al saldo bancario. Eso va a ser tema del banco. Gastos de chequera duplicado. En este caso es totalmente claro que esto es un error del ente. Y que si el ente no hace nada, si nadie hace nada, esos gastos de chequera van a seguir duplicados, van a seguir generando diferencia. Es una diferencia permanente que hay que solucionar y la tiene que solucionar el ente, porque fue el ente el que lo registró 2 veces, el 9 de marzo y el 19. Con lo cual, ¿qué tiene que hacer el ente? El ente disminuyó 2 veces el saldo contable de la cuenta banco, con lo cual ahora tiene que volver a aumentar, volver a aumentar el saldo contable en 5 pesos, porque le sacó 2 veces 5 pesos al saldo contable, con lo cual tiene que aumentarlo en 5 por esas chequeras duplicadas. Todos esos movimientos que nosotros consideramos que son diferencias permanentes y que tiene que solucionarlas el ente, van a implicar un movimiento, lógicamente, en el libro diario y en el libro mayor de la cuenta banco. Por último, tenemos las últimas dos diferencias, que son, por un lado, el cheque no debitado. Un cheque no debitado es una diferencia, ¿por qué? Porque nosotros ya lo tenemos registrado en nuestro mayor, emitimos un cheque y hacemos la registración correspondiente por esa emisión de ese cheque, pero la persona que recibió el cheque tiene 30 días para ir a cobrarlo, con lo cual puede pasar que al momento de hacer la conciliación todavía no lo haya cobrado y obviamente que el banco recién se va a enterar de esa emisión de ese cheque el día que esa persona se presente y lo quiera cobrar. Con lo cual, esto se soluciona sin que el banco ni el ente hagan nada, ninguno de los dos se equivocó. En este caso la diferencia es temporal y más que por el paso del tiempo se va a solucionar cuando la persona vaya y cobre. Nadie tiene que hacer nada más que la persona ir y cobrar. Ahora bien, lo que necesito que entendamos
es que, más allá de que ninguno de los dos tiene que hacer nada, el ente o el banco tiene que ajustar su saldo para poder llegar a un igual número. Lo que tenemos que razonar para determinar en cuál de las dos últimas columnas ponemos estos 200 pesos es lo siguiente. Cuando el tiempo pase y esta persona vaya y cobre, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar en la realidad cuando el tiempo pase y esta diferencia ya no exista más? Y bueno, lo que va a pasar es que el saldo bancario va a disminuir. Esos 200 pesos van a hacer que disminuya el saldo bancario. Esos 200 pesos ya están disminuyendo el saldo contable. El saldo contable ya está bien en esa cuestión. Cuando pasa el tiempo y la persona vaya a cobrar al banco, lo que va a pasar es que el banco va a restar 200 pesos de mi saldo bancario. Por último, tenemos el depósito no acreditado. Esto que habíamos dicho, fuimos al banco a depositar plata, 500 pesos, fuimos a depositar el 30 de marzo, hoy al 31 de marzo el banco todavía no procesó ese depósito, no ha impactado ese movimiento en el sistema del banco, en el saldo bancario no ha impactado, pero esto es meramente una cuestión temporal, es una diferencia temporal que ni el banco ni el ente están haciendo nada que sea incorrecto, sino que dentro de 48 horas se procesa ese depósito y va a impactar en la cuenta bancaria. Nuevamente, la pregunta que nos tenemos que hacer es, cuando el tiempo pase y esta diferencia desaparezca, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar el saldo bancario en 500 pesos. Por eso es que ubicamos en positivo esos 500 pesos en el saldo bancario. Si nosotros sumamos todos los movimientos del saldo contable, llegamos a un saldo de 722 pesos, y si sumamos todos los movimientos del saldo bancario, llegamos a un saldo bancario de 722 pesos, con lo cual hicimos correctamente nuestra conciliación. Esto es la planilla de conciliación. Lo que tenemos que hacer ahora es ajustar contablemente todas aquellas diferencias en el libro diario que el ente tiene que ajustar, que solucionar, porque son permanentes y están en cabeza suya. Si el ente no ajusta esto, las diferencias no se van a solucionar. El 31 de marzo, entonces, día de la conciliación, tenemos que disminuir, porque los 20 pesos y los 3 pesos están restando, con lo cual disminuyen el saldo de la cuenta banco, cuenta corriente. Por eso hay dos asientos en donde acreditamos esa cuenta. Por 23 pesos, una, y por 5 pesos vamos a sumarle por el gasto de chequera duplicado. Primero vayamos al primer asiento. 20 pesos por el gasto de mantenimiento y 3 pesos por el gasto de certificación de firma son los que debitamos como genéricamente gastos y comisiones bancarias, un resultado negativo general. Y vamos a reducir el saldo de contable de la cuenta banco cuenta corriente, con lo cual vamos a acreditar la cuenta Banco Nación cuenta corriente. El segundo movimiento que tenemos que hacer es ajustar esta duplicación del gasto de chequera. Y fíjense que en el cuadro de conciliación nosotros estamos sumando 5 pesos. Estamos aumentando en 5 pesos el saldo contable de Banco Nación cuenta corriente, con lo cual tenemos que debitar esa cuenta. Debitamos Banco Nación cuenta corriente por 5 pesos y lo que vamos a acreditar es la cuenta de resultado negativo, gastos y comisiones bancarias, una cuenta general que utilizamos para este tipo de cuestiones, que es una de las pocas excepciones en las cuales ustedes saben que los resultados negativos se acreditan para ajustar errores en la registración, como pasó en este caso. Fíjense ahora cómo el libro mayor de la cuenta Banco Nación Cuenta Corriente arroja 722 pesos de importe, que era el importe que teníamos al cual llegar. El siguiente caso también es de conciliación bancaria, determinación del saldo de Banco Río Cuenta Corriente. Debemos registrar lo que estimemos conveniente en relación al saldo de la cuenta Banco Río Cuenta Corriente. Ahora es el que ustedes conocen como Banco Santander Río.
Para ello se detallan a continuación las partidas conciliatorias pendientes luego de tildar los movimientos del mayor de la cuenta Banco Río cuenta corriente y el extracto bancario de mayo de 2015. Acá, ¿qué pasa? Ya tenemos las diferencias determinadas. Ya se hizo parte de la conciliación, nosotros vamos a tener que analizar las diferencias y ver qué tratamiento le damos a cada una de esas diferencias. Por un lado tenemos cheques no debitados por el banco. Estamos a mayo del 2015. Fecha del 12 de mayo por 840 pesos y del 29 de mayo de 650 pesos. Cheques que el banco aún no debitó. Segundo, depósitos no acreditados por el banco el 31 de mayo, 7.500 pesos. El comprobante de depósito indica que el mismo es por 48 horas. Lo que le decía del tiempo que tarda el banco en procesar este depósito para que impacte y aumente el saldo bancario. Nota de crédito bancaria no registrada por la sociedad del 24 de mayo por 9.000 pesos. Corresponde a la acreditación de un préstamo con vencimiento a 30 días. El interés pactado es del 5% mensual, pagadero al vencimiento. Habíamos solicitado un préstamo, el banco nos acredita los 9.000 pesos de ese préstamo y nosotros, la sociedad, nunca registró ese movimiento en nuestro libro diario y por ende no se ve reflejado en el libro mayor. Y aparte, adicionalmente, hay una situación en la cual ese préstamo genera intereses. Ahora vamos a ver cómo tratamos todo esto. Nota de débito bancaria no registrada por la sociedad el 31 de mayo por 200 pesos. Corresponde a un cheque recibido de un cliente depositado y rechazado por falta de fondos. Nosotros depositamos un cheque y ese cheque tiene que ver con una cuenta bancaria de un tercero. Esa cuenta bancaria, de donde tenía que valerse el banco para aumentarnos nuestro saldo, no tenía fondos. Hay que ver qué tratamiento le da. Vamos a pensar un poquito y analizar estas diferencias. Los cheques no debitados, dijimos en el caso anterior, son diferencias temporales. Nosotros emitimos cheques, los emitimos dentro del mes de mayo, y los terceros que tienen esos cheques todavía no fueron a cobrarlos. Es una diferencia temporal que no vamos a tener que ajustar ni nosotros ni el banco, se va a solucionar sola con el correr del tiempo cuando la gente vaya a cobrar esos cheques. El depósito no acreditado corre la misma suerte. Esos 7.500 pesos, cuando pasen esas 48 horas que necesita el banco para procesar el depósito, van a aumentar el saldo bancario y va a quedar esa diferencia totalmente extinguida. No hay que hacer nada, ni el banco ni el ente tienen que hacer nada, con el transcurso del tiempo se va a acomodar. Pero ahora, por un lado tenemos el préstamo no registrado. El banco acreditó plata en nuestra cuenta y nosotros no lo registramos nunca. Si nadie hace nada, esto va a permanecer como diferencia, con lo cual alguien tiene que hacer algo, y en este caso ese alguien es el ente. El ente es el que olvidó registrar esta acreditación en la cuenta bancaria. Por último, el cheque rechazado por falta de fondos también es una diferencia permanente. El banco debitó esa plata porque no tenía fondos, con lo cual el ente tiene que hacer algo, porque si no hace nada nadie, esta diferencia va a persistir. Es el ente el que tiene que acomodar su contabilidad para reflejar esta diferencia y para que deje de ser justamente una diferencia entre el extracto bancario y el libro mayor de la cuenta banco. Fíjense el tratamiento que le damos a esto. Primero, las dos primeras diferencias dijimos que eran temporales, con lo cual no hacemos nada con ellas. Desde el punto de vista contable, solo esperamos que pase el tiempo. En cuanto al préstamo, tenemos que reconocer el aumento del saldo contable de la cuenta Banco Nación Cuenta Corriente. El banco nos está acreditando plata, está aumentando nuestro saldo contable y nosotros no lo habíamos registrado. Con lo cual, debitamos la cuenta Banco Río, estoy diciendo Banco Nación y Banco Río, les pido disculpas. Banco Río cuenta corriente, 9.000 pesos. Y en este caso, obviamente,
al registrar esa acreditación en concepto de un préstamo otorgado, tenemos que tenemos que crear la obligación que corresponde a este préstamo a pagar. Nace una obligación para el ente de pagar este préstamo por 9.000 pesos. Por eso acreditamos préstamo a pagar Banco Río por 9.000 pesos. Por otro lado, por esta misma situación, lo que se dice es que ese préstamo tiene un interés del 5% mensual. Estamos al 31 de mayo. Los intereses empezaron a correr, empezaron a generar resultados a partir del 24 de mayo. Llegamos al último día del mes de mayo, tenemos que reconocer el resultado generado por esos 7 días que pasaron desde que empezaron a generarse los intereses. ¿Cómo obtenemos el importe de esos 7 días que tenemos que reconocer ya como resultado de intereses? El interés total es 450 pesos, como ven ahí al costado. Surge de aplicarle el 5% a 9.000 pesos. Si esos 450 pesos los dividimos de manera genérica por 30 días, tenemos un interés diario de 15 pesos. En este caso lo dividimos por 30 porque es un préstamo de 30 días. ¿Sí? Ahora bien, el interés de 7 días va a ser la multiplicación de 15 por 7, 105 pesos. Son 105 los pesos que sean, el importe que se ha generado como resultado de esos solos 7 días. Intereses perdidos vamos a reconocer el 31 de mayo por 105 pesos al debe y vamos a acreditar la cuenta, en este caso intereses a pagar, por 105 pesos porque no pagué antes esos intereses, no los pago el 31 de mayo, con lo cual los empiezo a deber, nace la obligación a pagar. La última diferencia que tengo que registrar es la diferencia que tiene que ver con el cheque rechazado por falta de fondos de la cuenta del cliente. El cliente me dio un cheque, yo deposité ese cheque y el banco me informa, me debita la plata de ese cheque porque ese cheque no tiene fondos. Con lo cual, como es un cliente, yo deduzco que me entregó ese cheque porque me hizo una compra. Con lo cual, había anteriormente, yo realicé una venta a plazo, es decir, él me compró en cuenta corriente comercial, una venta mía a plazo, con lo cual lo que hago es volver a tener ese derecho a cobrar, por eso pongo deudores por venta, se podría utilizar deudores varios también, pero lo que quiero decir es, dependiendo de la situación, de por qué recibí ese cheque, que ahora el banco me está rebotando, me está rechazando por falta de fondo, lo que tengo que reconocer nuevamente es el derecho, y el derecho en este caso es de 200 pesos, por eso lo debito. Y obviamente lo que pasó es, se redujo la cuenta Banco Río, cuenta corriente, por 200 pesos. Por último, tenemos el caso 5, que es operaciones en moneda extranjera. Ustedes saben que la empresa puede tener dentro del rubro caja y bancos moneda extranjera, billetes, dólares, euros, cualquier otra moneda extranjera que ustedes conozcan, pueden tenerla en cuanto puede necesitar ese tipo de moneda extranjera, y por eso lo pone en el rubro caja y bancos para realizar algunos tipos de pagos o también puede generar cobros en moneda extranjera. La moneda extranjera que vamos a ubicar dentro de este rubro caja y banco es la moneda extranjera que tiene ese fin de pagos en moneda extranjera o recibimos dinero en moneda extranjera. Como ustedes saben, la contabilidad tenemos que manejarnos solamente con la moneda de curso legal de nuestro país, que es el peso argentino, con lo cual esta moneda extranjera, independientemente de que nosotros tengamos billetes, dólares, euros, yenes, lo que sea, tenemos que generar una equivalencia para poder registrar esos dólares, esos euros, y transformarlos a pesos en nuestra contabilidad. Tenemos que registrarlo en pesos. Tenemos que ver a cuántos pesos representan esos billetes, esa moneda extranjera que tengo en mi poder. Tenemos que registrar
en el libro diario general de la empresa bajo análisis, las operaciones realizadas en moneda extranjera, sabiendo que al 30 de abril el rubro caja y bancos totaliza 11.500 pesos. Está compuesto por las siguientes cuentas. Caja y bancos de esta empresa tiene, por un lado, caja moneda nacional 3.000 pesos y por el otro lado, caja moneda extranjera 8.500 pesos argentinos, que son 1.000 dólares cotizados a ese momento a 8,50 cada uno. Es decir, la empresa tiene 1.000 dólares, pero tiene que reflejarlo en la contabilidad en el importe representativo en pesos argentinos. En este caso, como esos 1.000 dólares tienen una cotización de 8,50 pesos argentinos, es que dice que tiene caja, moneda extranjera, 8.500. Las operaciones que realiza este ente son las siguientes. El 4 de mayo vende 200 dólares a 8,60 cada dólar, cobrando en efectivo. El 20 de mayo compra 300 dólares a 8,70 cada uno, abonando con dinero en efectivo. El 21 de mayo paga 400 dólares a uno de sus proveedores, a quien le adeuda 3.480 pesos. El tipo de cambio es $1.8,70. El 27 de mayo recibe de un cliente 100 dólares cotizando a 8,80 cada dólar, cancelado de esa forma el cliente la deuda que poseía con la empresa de 880 pesos. Vamos a ir de a uno. El 4 de mayo, la primera operación, se venden 200 dólares a 8,60 cada dólar, cobrando en efectivo. Es decir, tengo billetes, tengo 200 dólares y voy y los cambio por pesos. Eso es lo que hizo la empresa. Tenía dólares, voy y los cambio por pesos, por la razón que sea, tomó esa decisión. Tenemos que considerar las diferencias de cotización y las diferentes cotizaciones a cada uno de los momentos. Por un lado, va a aumentar la cuenta caja moneda nacional. ¿Por qué? Porque yo tenía billetes dólares y ahora tengo pesos. Esos pesos impactan en mi contabilidad, en mi patrimonio, ahora tengo pesos. ¿Cuántos pesos voy a tener? Los 200 dólares por 8,60 pesos. Es decir, 1.720 pesos. Eso es lo que tengo hoy. Los tengo en efectivo, 1.720 pesos, producto de que tenía 200 dólares y por cada dólar me daban 8,60 pesos. Por eso tengo 1.720 pesos. El punto es ahora, me desprendí de 200 dólares. Tengo que registrar de alguna manera esa disminución de la cuenta caja moneda extranjera porque tenía 200 dólares que ahora no los tengo más. El tema es, ¿por qué importe doy de baja esos 200 dólares? ¿Cuánto me costaron a mí esos 200 dólares? Y bueno, el enunciado me dice que todos los dólares que tenía, los 1.000 dólares que tenía, valían 8,5 cada uno. Con lo cual, a mí me costó cada dólar que ahora estoy entregando 8,50. Por eso es que acredito la cuenta caja moneda extranjera por 1.750 pesos, producto de los 200 dólares que estoy entregando, que me costaron 8,50. La diferencia de 20 pesos en este caso no es más que un resultado, en este caso positivo, de 20 pesos. Por eso reconocemos este resultado positivo por diferencia de cambio de 20 pesos. ¿Y esto por qué se produce? Piénsenlo, digamos, de una manera simple. Compré en su momento dólares a 8,50 y ahora los estoy vendiendo más caro. 10 centavos más caro cada dólar, con lo cual gané 20 pesos en toda esa operación. Por eso es un resultado positivo. Eso que compré a 8,50 lo estoy vendiendo ahora más caro. Imagínense que fuera cualquier bien que pueda comprar. Compro algo a 8,50 y después lo vendo a 8,60. Gané 10 centavos por cada uno de esos bienes. En este caso son billetes. Por eso son los 20 pesos. Segundo movimiento, segunda operación. Compra 300 dólares a 8,70 cada uno, abonando con dinero en efectivo. Esto es más simple. Quiero billetes, quiero dólares. Voy
a una entidad financiera, le digo, quiero comprar $300, quiero que me des $300. La entidad financiera me dice, muy bien, esos 300 dólares tienen una cotización de 8,70 cada uno. Por cada billete que yo te dé de dólar, vos me vas a tener que dar 8,70 pesos. Con lo cual, yo me llevo los 300 dólares, pero tengo que registrarlo en la contabilidad llevándolo, transformándolo en pesos, en moneda, del país, ¿sí? El curso legal del país. Por eso es que es caja moneda extranjera, porque los billetes que yo tengo son dólares, aumenta el saldo contable de esa cuenta contable caja moneda extranjera, porque tengo más dólares, pero tengo que poner su correlato en pesos argentinos. 2.610 pesos, porque son 300 dólares a 8,70 cada uno. Obviamente, lo que yo hice es darle a la entidad financiera dinero en efectivo, plata argentina, por 2.610 pesos. Por eso doy de baja, acredito la cuenta Caja Moneda Nacional por 2.610 pesos. La tercera operación, paga 400 pesos a uno de sus proveedores, a quien le adeuda 3.480 pesos. El tipo de cambio es $1, 8,70 pesos. Y fíjense acá lo que está pasando. En primer lugar, la primera certeza que podemos obtener del enunciado es que estamos cancelando una deuda de 3.480 pesos con un proveedor, con lo cual no tenemos dudas de que tenemos que debitar la cuenta proveedores por 3.480 pesos. Extinguimos esa deuda. Ahora bien, estamos desprendiéndonos de moneda extranjera para cancelar esa deuda y tenemos que asignarle un valor en pesos. ¿Cuánto nos costaron esos 400 dólares que hoy estamos entregando para cancelar esa deuda? ¿Cuánto nos costaron? Bueno, nosotros teníamos en su momento 1.000 dólares, después vendimos 200, después compramos 300. ¿Y qué valor le asigno? Bueno, tenemos que utilizar un supuesto. Esto lo vamos a ver en profundidad en otro rubro. Pero en principio quédense con esto. Tenemos que utilizar un supuesto. ¿Qué agarro? ¿Los dólares de 8,60? ¿Los de 8,50 que tenía al principio? ¿O los de 8,70 de la operación 2 que compré después? ¿Qué valor de cotización tomo? Bueno, en este supuesto vamos a tomar los dólares que teníamos más antiguos, ¿sí? La cotización de 8,50. Vamos a hacer de cuenta que agarramos 400 dólares de ese lote de dólares que teníamos ahí, de ese conjunto de dólares primeros que teníamos, que nos salieron 8,50 cada uno, y de esos 400 dólares cancelamos con esos 400 dólares la deuda con el proveedor. Es decir, nos estamos desprendiendo en pesos de 3.400 pesos de la cuenta caja moneda extranjera, que resulta de multiplicar 400 dólares por 8,50. Obviamente este asiento así no balancearía, por eso aparecen esos 80 pesos al haber de diferencia de cambio positiva por 80 pesos. Y acá lo que necesito es que entiendan conceptualmente por qué surge esta diferencia de cambio de 80 pesos. ¿Qué es lo que pasó acá para que surjan estos 80 pesos de diferencia de cambio? Nosotros teníamos 400 dólares a 8,50 y hoy el dólar vale 8,70, es decir, necesito menos cantidad de dólares que antes para cancelar esta deuda en pesos. Eso es lo que está pasando. Les pido que lo piensen, que lo vayan analizando y lo seguimos viendo, nos consultan estas dudas que puedan tener. Pero la idea es esta. Compré dólares por 8,50 y hoy valen 8,70, con lo cual voy a resignar menos cantidad de dólares que los que tendría que haber resignado antes para cancelar esa deuda en pesos. Bien, el último movimiento nos dice que el 27 de mayo recibimos de un cliente 100 dólares
cotizando 8,80 cada dólar, cancelando de esta forma el cliente la deuda que poseía con la empresa de 880 pesos. Aquí de nuevo, no tenemos ninguna duda de que esta deuda en cuenta corriente comercial es de 880 pesos, con lo cual vamos a acreditar la cuenta deudores por venta por ese importe. Y ahora bien, recibimos 100 dólares. Esos 100 dólares, ¿cuántos pesos corresponden asignarle en la contabilidad en la cuenta caja moneda extranjera a esos 100 dólares? 880. Producto de multiplicar 100 dólares por 8,80 pesos cada dólar. Y ese es el importe que debita. Bueno, hasta acá llegó la resolución del trabajo práctico de caja y bancos. En lo sucesivo vamos a darle solución a créditos y deudas y después continuaremos con los otros módulos. Les pido por favor que cualquier duda que tengan nos escriban por cualquiera de los medios de comunicación que ustedes saben que tenemos disponibles. Muchísimas gracias.